¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 32 de Literatus, podcast dedicado al género del cuento y en el cual hablo sobre la vida, a veces fantástica y otras veces tan trágica. Hoy, por ejemplo, el autor sí que tiene una historia de vida, sí, más trágica que cualquier otra cosa. Pero bueno, en este podcast se habla sobre los autores y las autoras que le metieron duro a este género que a mí tanto me gusta, que es el del cuento, y por el cual aprovecho capítulo a capítulo para leer cuentos en voz alta, cuentos que siempre pongan algo sobre la mesa interesante en cuanto a la técnica de este género. Mi nombre es Federico Araya Galán, o el man de los cuentos, como me conocen desde que empecé esta locura llamada Literatus. Oiga, todavía me quedan cupos para el taller de cuento que dictaré y que empieza el próximo miércoles 28 de junio. Es este mes, es la próxima semana que empieza. Y en el cual, junto con las personas que se inscriban, vamos a hablar sobre el punto de vista, los tipos de narradores, las estructuras narrativas, las aperturas, los cierres, la construcción de personajes y muchísimo más. Mejor dicho, vamos a pasarla muy bien y a darle forma a esos relatos que tienen por dentro ustedes y que todavía, sí, tal vez no han podido transformar en arte o en cuento. Entonces, si tiene ganas de escribir, pues nada, escríbame a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, para que le pase toda la información y venga y haga parte de este taller que va a estar buenísimo. Venga, entremos en materia. El autor que traje para este capítulo es el colombiano. El otro día miraba todos los capítulos de Literatus y me daba cuenta que no he hecho muchos capítulos de colombianos, solo García Márquez y bueno, pues los uno contra uno, pero el resto creo que el único colombiano es García Márquez. Entonces dije, voy a traer otro colombiano. Entonces me animé y me fui por uno que sé que levanta, sí, mucho polvo y que hay de todo. Pues están los que lo aman y se pueden ir a los puños por defenderlo, y también en la otra acera están los que ni fu ni fa con él. Hablo de un autor que a mi manera de ver es como de culto acá en Colombia por lo que hizo en su corta vida, sí. Así es, hablo de Andrés Caicedo, el escritor caleño, cinéfilo, autor de obras de teatro y que ante la edición final de su primera novela decidió suicidarse. Para este capítulo recomiendo que se tenga cuidado, no se busca de ninguna manera hacer una apología al suicidio ni nada por el estilo, simplemente vengo acá a contarles un pedazo de la vida de este autor, así que si está con alguien que de pronto no quiere que oiga esto o lo que fuere, pues nada, póngale pausa y lo oye después. Pero bueno, demos inicio a este nuevo capítulo enfocado en Andrés Caicedo. Llevo la angustia por dentro. Así vivía Andrés Caicedo, o al menos eso fue lo que le dijo en varias ocasiones, no solo a sus hermanas, sino también a su mamá y a su padre. Cuentan que en el último cumpleaños de Andrés Caicedo, una de las hermanas siempre le regalaba bonos de librería para que él fuera a comprar libros, pues porque él se la pasaba era leyendo. Y cuando le da el bono, Andrés Caicedo le dice que pues que este va a ser el último bono porque este es el último cumpleaños, sí, que va a tener, porque ya se le va a acabar la vida. Pero venga, antes de cargar consigo la angustia que les cuento, lo cierto es que Luis Andrés Caicedo Estela nació en Cali el 29 de septiembre de 1951. Fue el menor de 4 hijos del matrimonio entre Nelly Estela y Carlos Alberto Caicedo. Los dos personajes muy importantes en lo que fue la vida del autor colombiano y que ya veremos más adelante, pero así adelantándonos un poquito, podemos decir que, por ejemplo, con el padre, el autor siempre tuvo una relación muy tensa y repleta de conflicto. No fue sino hasta muchos años después, ya muerto Caicedo, que el padre empezó a tener como un acercamiento distinto hacia la figura de lo que fue Andrés Caicedo. ¿Qué pasa? Lo que se cuenta es que Caicedo fue una persona rebelde, pues no es lo que se cuenta, es lo que se puede ver también a través de los relatos de las hermanas y de la familia. Estamos hablando de un, sí, de un adolescente o de un niño que
básicamente estuvo como en 4 colegios porque en ninguno lograba adaptarse y que ya en la adolescencia tiene muchos problemas con la relación que construye con su padre. Su padre de muchas maneras no quería que él fuera ni escritor ni nada por el estilo, sino que él quería que su hijo fuera abogado o doctor, pero Andrés Caicedo quería era dedicarse a escribir. Entonces, claro, el padre tiene todas las hijas, después tiene a Andrés Caicedo y ve en Andrés también un poco como su imagen y en vez de eso le sales como este niño díscolo, que no quería ser lo que les digo, abogado doctor. Y su padre le decía una y otra vez que él debía ver la literatura simplemente era como un hobby, como un pasatiempo, algo para hacer en esas horas que le sobraban de su verdadera profesión. Pero venga, me estoy adelantando, porque como les dije, pues sí, el autor fue una persona que no encontró en su infancia, por ejemplo, ningún valor en el colegio y por eso estuvo en tantas instituciones educativas. Las hermanas de Caicedo, en muchas de las entrevistas que ustedes pueden encontrar en YouTube, que les han hecho varias y están buenas. Y si quieren conocer más de Andrés Caicedo y las hermanas, los pueden encontrar en YouTube. Bueno, ellas cuentan que él era un niño que primero le gustaba mucho el fútbol y que después nunca encontró la disciplina para ser parte, sí, como de los colegios. Lo curioso es que esa disciplina que no tenía para estudiar, después la encontró para escribir, porque lo que pasaba es que cuando una vez se dio cuenta que él quería era escribir, no había forma de quitarlo, por ejemplo, de las máquinas de escribir. Y cuando veamos más adelante, él empieza el cineclub y el Ojo al Cine, que fue esta revista que fundó, pues él llegaba a la hora que fuera a la casa y lo que hacía era sentarse en su máquina a escribir y darle por horas hasta que tenía la reseña de la película que estaba reseñando o el cuento o lo que fuera que estuviera escribiendo. Una de las anécdotas que cuentan para que veamos también esos inicios de Andrés Caicedo con la escritura es que en uno de los colegios que estuvo, que creo que fue en el Calasanz, él empezó a escribir cartas como a sus padres y a sus familiares, más o menos cuando tenía 12 años. Y él sabía que esas cartas que él estaba escribiendo, los curas del colegio las revisaban, no solo las de él, las de todos los alumnos, para ver qué eran lo que estaban escribiendo sus familiares y, lo más importante, para censurar esas cartas. Lo que pasa con Andrés Caicedo es que a él le entusiasmaba mucho, primero, el hecho de saber que había gente que lo estaba leyendo. Y segundo, esto que les cuento de la censura. Entonces como que para él era un juego hacer la carta lo más soez o terrible posible para que los padres tuvieran que censurarla lo máximo posible. Puede ser que desde ahí le haya empezado este tema de la escritura, quién sabe, pero por esa época sí es cierto que él ya leía, por ejemplo, autores como Edgar Allan Poe y Lovecraft. El primero, es decir, Edgar Allan Poe, como hemos visto en el capítulo dedicado de él, pues acá en Literatus, pues es una persona importantísima para la historia del género del cuento porque él hizo el cambio esencial en su momento que propuso y que le dio una lógica vital al cuento que ya no le permitía las digresiones ni perder el tiempo, sino que los cuentos se debían poder leer en una sola sentada. El segundo, es decir, Lovecraft, es uno de los maestros del terror. Pues sí, él fue, por ejemplo, uno de los maestros o que inspiró a autores como el mismísimo Stephen King. Sin embargo, a pesar de que él ya leía a Lovecraft y a Edgar Allan Poe, lo cierto es que Andrés Caicedo llega a la lectura gracias a los cómics. Esa es la primera puerta de entrada a este mundo de la escritura y de la lectura para el escritor caleño. Y es interesante oír esto o conocer este camino de este autor porque yo creo que esas puertas de entrada a la literatura son infinitas. Es decir, hay muchas formas de llegar a la literatura, así como hay muchas formas de llegar a la música o al cine. El problema, pienso yo, con la literatura es que uno tiene que encontrar cuál es la puerta de entrada específica para cada persona. Muchas veces me pasa que la gente se me acerca a preguntarme cómo hace para leer más o que quieren, sí, como empezar a leer ficción y no saben por dónde iniciar. Y cuando a mí me hacen esa pregunta, lo que más sí me preocupa es que no por empezar a leer clásicos significa que usted va a empezar a leer más allá del hábito que toca construir, porque la lectura sí es un hábito. Lo cierto es que
la gente tiene que encontrar cuál es ese primer libro que lo enganche a leer. Y una vez ya tenga como una manera, una lógica de lectura, pues va a poder empezar a enfrentarse a libros más difíciles. Por eso los clásicos, cuando la gente viene y me dice, oiga, recomiendo un clásico para empezar a leer porque quiero empezar a leer más, pues la verdad yo nunca les recomiendo clásicos porque sé que ya sea por la dificultad de la lectura o por lo largo que puede llegar a ser un clásico, las personas van a abandonar esa empresa y no van a terminar leyendo nada. Como decía Borges, o al menos esa frase que corre por los corredores del internet, la lectura es una forma de felicidad y a nadie se le puede obligar a ser feliz. Además, hay tantos libros por leer que la recomendación es encuentre cuál es su camino, así como Andrés Caicedo encontró en su momento, siendo muy pequeño, claro, que lo que a él le gustaba leer eran los cómics. Después de los cómics, cuando uno ya tiene el hábito o cuando él ya tenía el hábito, seguramente empezó a saltar entre distintos autores y empezó a conocer muchas formas de literatura distintas y empezó a retarse también. El caso es que, bueno, así empieza Caicedo y desde ese momento hasta el día en el que se muere, se dedica a leer, ver cine y escribir. Y vean esto, a los 14 años, Andrés Caicedo ya andaba escribiendo cuentos y otra clase de relatos. El caso es que escribió un cuento y se lo mostró a su papá, que lo que cuentan es que en la época del padre, es decir, cuando el papá era joven, a él también le gustaba escribir como cartas románticas y una de sus aficiones era buscar gazapos o errores de ortografía y sintaxis en periódicos para señalarlos y mandarlos. Pero después con el tiempo es que les cuento que el padre empieza a ver en la literatura simplemente un pasatiempo. Entonces Andrés Caicedo con sus 14 años, como les digo, llega donde el papá y le dice, vea, escribí este cuento, quiero que lo lea. El papá lo lee y lo primero que le pregunta a Andrés Caicedo es, ¿de verdad tú escribiste este cuento? Esa es una anécdota que cuenta el papá ya. Sí, cuando Andrés Caicedo se murió y la relación de ellos como que empieza a cambiar. En uno de los exámenes finales sí, que tuvo Andrés Caicedo en alguno de los colegios en los que estuvo, cuentan que era como de física, si no estoy mal. Y para mostrar un poco más lo díscolo que era Andrés Caicedo, en vez de responder el examen, sí, con las ecuaciones o con lo que fuere, Andrés Caicedo empezó a responder cada una de las preguntas del examen de física con pequeños poemas, lo cual evidentemente a su papá no le hizo ninguna gracia, pero me parece que hoy en día es una anécdota fantástica. Desde ese entonces Caicedo empieza como a saltar entre géneros. Él empieza escribiendo obras de teatro y adaptándolas. Hay unas obras que son de él, una de ellas creo que se titula La otra piel del héroe, y además participa en una serie de concursos de cuentos, en uno de ellos con el cuento titulado Berenice y con el cual gana el concurso de la Universidad del Valle, y más adelante escribe Los dientes de Caperucita, cuento que queda en el segundo puesto en el concurso de la revista Imagen de Venezuela. A ver, toca entender que la vida, además de Caicedo, fue veloz, ¿no? Él siempre supo que era de mecha corta y su lema era que no valía la pena vivir más allá de los 25 años porque eso era empezar a repetirse. Y era un personaje obsesivo, o sea, era díscolo, pero también era obsesivo con ciertos temas, entre esos el cine. Entonces empezó a meterle a ese tema, tanto así que escribió guiones y oigan esta historia. Esos guiones decidió llevarlos a Estados Unidos y tratar de venderlos. Su meta era clara, iba a ir a Los Ángeles, sin hablar inglés porque no hablaba inglés, e iba a conseguir sentarse con el director de cine Roger Corman y le iba a vender alguno de los guiones que llevaba. Pero antes, claro, necesitaba traducirlos y una de sus hermanas vivía en Los Ángeles, entonces él llega a la casa de ella y le dice que lo ayude a traducir. La hermana tampoco era bilingüe y le dice que claro, que está loco, pero pues, termina ayudándolo y entre los dos, como con diccionario al lado, pasan tardes y tardes traduciendo los guiones hasta que sienten que ya están más o menos y los mandan. Al tiempo, todavía en Estados Unidos, Caicedo recibe una carta en la que le dicen que a pesar de que les parece que los guiones tienen valor, la traducción los hace muy difíciles de entender y deciden rechazarlos. ¿Cuento chino? Bueno, pues ahí les dejo la tarea para que se averigüen si la historia es cierta o nos están comiendo a punta de cuentos. Lo cierto es que él sí estuvo en Los Ángeles tratando de vender esos guiones. Quién sabe si le llegó esa carta diciéndole que los guiones estaban buenos pero la traducción no tanto, es algo que cuenta la hermana. Lo que sí es cierto, o al menos dice también una de sus hermanas, es que ese viaje a él lo desanimó muchísimo.
En el capítulo, por ejemplo, del podcast de Un periódico de ayer, que si no lo han oído, está buenísimo, entonces también para que vayan y oigan ese podcast porque la verdad hacen contenido muy bacano. Bueno, ellos tienen un capítulo dedicado a la relación de Caicedo con el padre y ahí cuentan que Caicedo no tenía plata para devolverse y es la mamá la que termina ayudándolo, la que le compra el tiquete de regreso. Y ahí es interesante porque leen pedazos de las cartas que se enviaban entre Caicedo y el padre y en una de esas uno se da cuenta de la tensión que había entre ellos y sobre todo del rencor que acunaba el autor en contra del papá. Claro, oyéndolas hoy en día o lo que me pasó cuando las oí, cuando vi esos pedazos de las cartas es que sí se sienten como cartas de un adolescente con muchísima rabia. Oiga, el 10 de abril de 1971 se realizó la primera función del Cineclub de Cali, que fue creado y fundado por Andrés Caicedo, Mayolo, Luis Ospina y Ramiro Arbeláez, parche que después la gente empezó a llamar como Caliwood y que todavía hoy, cuando se habla de este grupo de amigos y cinéfilos, se les dice así. Ellos también fundaron la revista de Ojo al Cine, que fue una revista que solo contó con 4 ediciones. Y vean, en esa primera función del Cine Club se rodó la película de Godard Iban por lana y la entrada costaba 5 pesos. Según una nota del País de Cali, a esa primera función asistieron alrededor de 161 personas. A los 8 días de la apertura se proyectó La Mujer Casa y a la cual asistieron más de 245 personas. Y vean esto. La semana que le siguió, la película fue Masculino Femenino, que tuvo también 266 personas. En esa época, entonces, gracias a esa iniciativa, Andrés Caicedo logra irse de la casa, algo que él tanto había anhelado y deseado, pues lo logra gracias a este cineclub. Esta fue una época en la que al autor parecían estar dándosele las cosas, porque además de este proyecto del cineclub, él ya tenía un manuscrito de cuentos el cual una editorial mexicana le iba a publicar. Todo iba viento en popa. El problema fue que al poco tiempo se dio cuenta de que la plata no le daba para nada y le tocó volver a la casa, y a pesar de que enviaba cartas a la editorial mexicana, nunca le respondían. Entonces le tocó volver a la casa, el manuscrito ya nadie se lo iba a publicar y a esto súmenle, o eso cuentan las hermanas de Caicedo, que al autor lo acechaba mucho el hecho de no estar publicado todavía. Estamos hablando de una persona que tiene 21 años y estaba muy preocupado por no tener obra todavía publicada. Y ante la imagen de un hijo que se ve atormentado por estos temas, es la madre de Caicedo la que decide darle de regalo de cumpleaños la plata necesaria para que autopublique su primer libro de cuentos o su primera obra, el cual o la cual lleva de título El Atravesado. Y además Andrés Caicedo hace una cosa que me pareció, pues sí, me pareció una nota, y es que al publicar o autopublicar el libro se inventó un sello editorial el cual llamó Ediciones Piratas de Calidad. Para este momento que estamos ahorita hablando, al autor solo le quedaban 6 años de vida, porque eso fue en el 71. Retomando un poco ese viaje a Estados Unidos, también es importante porque allá inicia la escritura de su única novela, libro que para la historia de la literatura colombiana significa muchas cosas, o por lo menos es lo que yo creo, porque Andrés Caicedo también es muchas veces la puerta de apertura de muchos lectores adolescentes. Hablo, claro, del libro Que viva la música. Yo, por mi parte, puedo decir, así como hablábamos de puertas de apertura hacia la lectura, que ese fue un libro que en el colegio me marcó. Lo leí siendo, sí, un adolescente. Esta clase de monstruos y que no logra comprender la realidad que habita y cómo la habita y que no se comprende a sí mismo. Y sí, los adolescentes estamos como estamos. Los adolescentes están perdidos de todas las maneras posibles, y para mí encontrar ese libro en su momento, creo que ese y Sin Remedio de Caballero, cuando estaba en el colegio, fueron libros que me hablaron de alguna u otra forma, y encontrar refugio en la literatura si fuera por un rato, o sea, como que eso era también lo que me gustaba de la literatura cuando estaba en el colegio, refugiarme de no saber quién era yo, de también como de tratar de encontrar un poco de identidad y
y de saberme alguien gracias a la literatura. No les miento cuando les digo que cuando leí esa apertura de que viva la música que dice soy rubia, rubísima, soy tan rubia que me dicen mona no es sino que aletee ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esta sombra que me acosa. Yo la verdad la leí, no pude volver a soltar el libro, además me acuerdo que ese libro o esa edición que yo tenía era una edición usada, que no me acuerdo quién me había conseguido, pero si no me la habían dado en el colegio y no era una lectura del colegio, sino que yo había llegado a esa lectura, quién sabe por qué, seguramente por recomendación de alguno de los profesores de español que me dijo que la leyera. Y tenía una edición usada muy vieja y hasta hace poco fue que compré una edición, sí, como buena, porque la que yo tenía era bastante mala, se le salían las hojas. Y ese libro yo dije, no, me lo tengo que leer completo y me leí la novela así con esa edición malísima. Y esa novela, lo que les digo, tal vez con Sin Remedio de Caballero, fueron unos libros muy específicos en mi adolescencia. Por eso Andrés Caicedo también lo quería traer a este episodio de Literatus. Sobre esta novela, pues uno se encuentra con esa fascinación por la cultura de Estados Unidos, ¿no? Como esos personajes que vuelven a Cali con CDs, ropa, zapatos, todo de Estados Unidos. Y también se ve el exceso. La historia es un solo exceso en drogas, en alcohol y en fiesta. Y al igual que el autor, la narradora nos dice en un pasaje que nadie quiere a los niños envejecidos. Como dije al principio, cuando Andrés Caicedo, ese es el mito que hay, recibe las primeras ediciones de esta novela, que eso fue un 4 de marzo, no, un 4 de marzo no, eso fue el 4 de marzo del 76, pues Andrés Caicedo decide suicidarse y se toma una fuerte dosis de barbitúricos y así acaba con su vida. Esto, claro, es solo y siempre digo que los capítulos de literato son un gran brochazo como de la vida de los autores y un poco como para dar sí, la imagen de quiénes son, no es a gran profundidad y tampoco quería adentrarme mucho en temas que ustedes van a encontrar en internet fácilmente y sobre este tema de cómo murió se ha escrito muchísimo y sí, es como el típico tema sobre Andrés Caicedo, pero bueno, eso es básicamente como los 25 26 años que vivió Andrés Caicedo muy resumidos. Y el cuento que les traigo hoy se llama Maternidad y es, según el autor, su mejor cuento. No perdamos más el tiempo y oigamos el cuento. Maternidad por Andrés Caicedo. A las vacaciones de quinto de bachillerato salimos con un saldo de muertos. Es una verdadera tragedia terminar un año marcado por el triunfo, la construcción de un nuevo pabellón deportivo, por ejemplo, con la desaparición de 6 jóvenes que apenas despuntaban la que sería una brillante carrera, se lamentó el padre rector en el discurso de clausura. Pepito Torres hizo un viaje repentino a Bogotá, faltó un examen final, y dicen que se vino a pie devorando cuanto hongo mágico encontró a la vera del camino, y al llegar a Cali comenzó a dar escándalo público por la sexta. Lo agarraron 2 policías sin avisar a sus papás, lo metieron en la radiopatrulla, en donde murió como un perro, dándose contra las rejas, exhalando por boca y narices un polvito negro. Manolín Camacho y Alfredo Campos, los inseparables, se volaron del colegio y fueron a pasar un viernes de tarde deportiva en el río Pance. Hubo crecida y a los 2 días encontraron sus cuerpos entrelazados. Pero el periódico no explicaba cómo. Tiempo después, un campesino encontraría entre las raíces de un carbonero a la orilla del río una botella con un manuscrito de Alfredo, redactado compulsivamente. Vemos cómo crece el río, es increíble, es como si viniera a cobrar venganza por el pasado esplendoroso que le quitaron las modernas urbanizaciones. Pero ruge, recobra su poder, la idea se nos ha ocurrido a ambos, no seremos víctimas en vano, mejorarán los tiempos. Cogidos de la mano, caminamos hacia el río. Yo nunca pensé que las cosas mejorarían así nomás. Un mes antes de exámenes finales, Diego Castro, Castrico, salió con su hermano mayor, Julián, a la bocana del océano Pacífico. Les encantaba ese mar de agua, arena, cielo, selva y gentes negras. Ambos habían ganado medallas en intercolegiados, departamentales y nacionales de natación.
No fueron a ninguna competencia internacional por el uso de las pepas. Así podían nadar hasta la línea del horizonte, de allí alcanzar la línea que uno podría divisar si llegara al horizonte y aún la otra. Pero no esa vez. A las pocas brazadas Julián le resopló que se sentía muy mal, que se devolvía. Castrico, abstraído en sus movimientos parejos sobre las cresticas de cada ola, le dijo que bueno y siguió nadando. Al regresar, feliz de su inmensa travesía, lo encontró en la playa, muerto, con el pescuezo inflado. Nadie sabe cómo regresó Castrico a Cali, pero ya se le había atravesado la existencia. Comenzó a buscarle pelea a todo el mundo, en especial a los más amigos de su hermano. Cargó puñal, viajaba al campo y allá peleaba con machete y ruana envuelta. Lo encerraron en el manicomio y se voló del manicomio, reclamando la presencia de su madre. No era más que ella le tuviera al lado el frasco de pepas y Castrico se quedaba calmado, acariciando las flores, jugando con los gatos. Salía a la sexta una vez cada 2 meses, y yo lo veía parado solo, hablando incoherencias sobre todas las mujeres, sonriendo. En la última pepera salió despavorido a buscar pelea, pero murió antes de que se la dieran. Quedó como clavado en el suelo, gritó que se le abría el suelo y cayó muerto. Iban 5. El sexto, Manolín Camacho, es el que más me duele, mi compañero de pupitre. Solíamos caminar distraídos en los recreos, hablando de paisajes que nos imaginábamos en 3 dimensiones de solo mirar mapas. Nunca había probado ninguna droga, ni en las fiestas bebía. Solo un sábado. Vaya a saber uno con quién se metió, quién lo invitó, por qué lo vieron recorriendo calles a velocidad que iba, con la mirada desencajada, buscando qué, con la piel llena de huecos, insultando ancianas, pateando carros. Murió solo, en un baño cualquiera, esforzándose por vomitar lo que seguro se había tragado inocentemente, y ahora le cercenaba el coxis, la próstata, el cerebelo. Le dieron una mezcla de analgésicos para caballo y líquido de frenos para aviones. Es una lástima, una serie así de muerte sin ningún sentido, decía el padre rector. Y yo, agarrado a mi asiento con una rabia inmensa, sabía qué sentido había. Nos habían escogido como primeras víctimas de la decadencia de todo, pero yo no iba a llevar del bulto. Haré mi afirmación de vida, pensaba, y no sonreía ni una sola de las 6 veces que me llamaron para recibir diplomas de matemáticas, historia, religión, inglés, geografía y excelencia. Miraba a ese público compuesto por curas, alumnos y padres de familia, y recibía los aplausos con apretón de dientes. Haré mi afirmación de vida. ¿Qué te pasaba?, me decían los compañeros. Luego, como si no te gustara el éxito, y yo, a todos, silencio. Y me negué a ir a la fiesta de fin de curso que organizaba Mauricio Gamboa. A mi casa llegué en el carro de mis padres, entre sus cuerpos blandos. Ya me habían felicitado por tanto triunfo, y no se habló más en el camino. Yo no me aburrí, pues llovió y me distraje imaginando que las gotas en el parabrisa eran gente, personitas con hombros y cabezas bien formadas, y venían las plumillas y ¡chas! Las barrían, dejando minúsculas porciones de la primera gota, irrecuperable para siempre. Esa noche soñé con un viaje en tren por entre campos de mangos y trigo, y una muchacha rubia se me acercaba y nos volvíamos uno solo, en la alborazada contemplación de esa fiel naturaleza. Luego el tren se metió en un túnel muy negro y desperté, demorándome en identificar como miedo o gozo el sentimiento con que empezaba ese nuevo día. Antes de almuerzo me llamó el mismo Mauricio a comunicarme que en la fiesta de anoche una pelada, Patricia Simón, se había pegado a la gran desilusionada ante mi ausencia, que era la mejor alumna de quinto del Sagrado Corazón y que quería, que se moría por conocerme. Yo le pregunté que entonces cómo. Él me indicó que en otra fiesta, esa misma noche, yo accedí. Al llegar, no vi más que caras pálidas, poca amistosidad, puertas cerradas, prevención, horrible humo. Muy poca gente bailaba la música rock, que yo jamás aprendí, y que hace medio año ponía frenético a todo el mundo. Me alegró ver que los invitados se recostaban en las paredes y nada más oían, con el ánimo oído. Yo me paré en toda la mitad de la pista para no dar aires de vencido, hasta que del fondo, de bien el fondo de esa casa, vino a mí una muchacha vestida de rosado y rubia, y haciendo mágico todo el trayecto hacia mí mientras sonreía, se presentó, Patricia Simón. Muy tímida me dio la mano, yo se la apreté exageradamente para intimidarla aún más. Eres muy inteligente, fue lo primero que me dijo cuando la conduje al patio, puesto que con el volumen de la música no podía oír sus lánguidas palabras de alabanza y devoción por mis conocimientos del Imperio Romano, de la cordillera occidental colombiana, del misterio de la transubstanciación. Se respiraba mejor en ese patio acosado por el color azul de la noche que perdía a cuantos jóvenes más allá de nosotros, acorralando, lo supe, a los que buscaban refugio en esa casa. Yo me sentí libre de la noche, de su muerte, superior a su extravío.
Con mucha cautela le comenté a Patricia mis temores sobre la feroz época, y ella, como si fuera su forma peculiar de explicarme que los compartía, me relató un sueño. Soñó que alguien muy amado le regalaba un pastel de fresas, su bocado predilecto, y al irlo a morder no había fresas sino grilletes, alfileres, etcétera, que se le incrustaron en las encías y le reemplazaron los dientes, de tal manera que quedó con alfileres en lugar de dientes. Extraño, pensé, mirándola, pues sus dientes eran grandes, muy sanos, dos encías duras. Ella alzaba la cabeza para mirarme a mí o al cielo. Era pequeña, pero fuerte, buenas espaldas y caderas, ojos azules y largas cejas. Buena raza, pensé, y luego Edelrace, observando que tendría mínimo 4 dedos de frente, rosada la piel, resolví, le haré un hijo a esta mujer. El tiempo pasó en el sentido que quiso nuestro amor. De esa fiesta salimos cogidos de la mano y empezamos a vernos todos los días, y yo le fui llenando la cabeza de cucarachas, como Nietzsche y Rousseau, y por miles de argumentos la fui llevando a una conclusión sencilla, que la única manera de salvarnos sería trascendiendo en algo. Un día me salió con que la provocaría a escribir versos, pero yo la espanté la idea como si fuese un enjambre de moscas. La poesía es una profesión decadente, y ella me creyó, y le ponía cara de moribundo siempre que la miraba a los ojos, y ella puesto que pensaba lo que haría para hacerte feliz. Y en los cines me le pegaba mucho, suspiraba cada vez que había un pasaje de maternidad, y ella salía conmovida toda, aún sin decirme nada, pero ya pensando en la idea de que la única manera de trascender sería quedando preñada y pariendo un hijo. Lo que la decidió fue precisamente la muerte de Ignacio Moreira, que tuvo una discusión con sus papás, subió corriendo a la escalera y se dio un tiro en la cabeza. Ella vivía al frente, conocía a Ignacio desde chiquitito, oyó el disparo, el chapoteo. Estuve, pues, de buenas. Conseguí que me prestaran la finca de la carretera al mar, lugar que yo había escogido para que se diera la concepción. Con nosotros hubieron varios amigos, pero casi nunca nos mezclábamos. Los días amanecían oscuros y la niebla bajaba temprano, y ella se llenaba de añoranzas y de melancolías, lo que, curiosamente, no le producía impavidez sino movimiento. Caminábamos horas, acercándonos cada vez más al filo de las montañas. Ella resistía el empinadísimo camino sin una queja. Mi día vino claro, de visibilidad profunda. Nos levantamos con el sol y empezamos a subir, dispuestos a llegar esta vez hasta la cumbre. Los guayabos y los lecheros viraban en múltiples tonos, verdes a cada paso que ganábamos, y los pájaros cantaban pichajué, pichajué, y todo eso me llegaba como puro presagio y signo de fertilidad. Hacia las 2 de la tarde salvamos la última pendiente de piedras blancas y tuvimos, repentinísimamente, una enloquecedora visión del mar a miles y miles de kilómetros. El frío de la montaña y el ardor que se contemplaba allá en el mar la llevó a abrazarme, y yo le respondí mejor que nunca. Descubrí sus senos con valentía, chupé su pelo, rasgué con su sangre el pasto yaraguá. Pude sentir cómo sus complicadas entrañas se abrían para darle paso, cabida y fermento a mi espermatozoide sano y cabezón que daría, con los años, testimonio de mi existencia. No creo que ella gozó. Nos casamos al escondido, toque muy aristocrático para familias como la suya y la mía. Fuimos el matrimonio más joven de la sociedad caleña y salimos mucho en el periódico, y la gente nos miraba y nos hicieron muchas fiestas, y nosotros respondíamos a todas con actitud calladita y mayor, reflexionando siempre. Con alegría entramos a sexto de bachillerato, comparando y acariciando nuestros libros de texto. A los pocos meses engordó muchísimo y le vinieron los vómitos, así que no pudo volver al colegio y perdió sexto. Yo solamente falté a clase un día, el día en el que, después de 4 horas de terquedad y mucho sufrimiento, dejó salir a mi hijo. Nació en un día lluvioso. Nos pusimos de acuerdo con el nombre, pero prevaleció mi opinión. Lo llamé Augusto, que hace pensar en porte distinguido y en conciencia de victoria, siempre. Fui toda una celebridad en el colegio, padre a los 16 años. Ella no quiso hacer gimnasia y le quedó una barriga arrugada, muy fea, y los senos se le hincharon como brevas y después se le cayeron. Recuerdo madrugadas en las que yo abría el ojo solo para hallarme en la física gloria, despertado por el llanto de Augusto, y volteaba a mirarla a ella, despierta desde hace muchas horas, con la mirada perdida en el cielo raso, negándose siempre a contestarme en qué era que pensaba. Yo no insistí, yo había previsto eso. No cuidó bien a nuestro hijo, no quiso tampoco volver al colegio, le perdió interés a todo, se pasaba los días sin asearse ni asear la casa, mal sentada en una silla, presa de un vacío que supongo debe ser normal después de que uno ha estado lleno y redondo como una naranja ombligona. Yo no la toqué más, ella tampoco se hubiera dejado.
Al fin, un día salió de la casa y se demoró en regresar. Hizo amistades nuevas, jóvenes más viejos que ella, y seguía saliendo. Pero falta no me hacía. Yo cumplía puntualmente con mis deberes escolares. Me levantaba temprano, le daba el tetero al niño, cambiaba pañales, barría, trapeaba. Al volver del colegio me la pasaba horas dejando que Augusto me apretara el dedo índice y contemplándole su pipí. Lo único que sacó igualito a mí, porque todo lo demás, ojos y pelo y frente, eran de ella. Cuando regresaba, nunca conversábamos. Se tiraba por ahí sin dormir, a oír música. Supe que estaba metiendo droga, me importó un comino. Conseguí una hipodérmica desechable, con mi amigo Gómez 1 gramo de la mejor cocaína, y una noche la esperé. Llegó muy tarde, cayéndose de la borrachera, bajando de todas las trabas. Yo la recibí, le sobé su cabecita hasta que se quedó dormida en mi pecho. Preparé la cocaína, tomé uno de sus brazos. Cuando la estiré y palpé sus buenas venas, abrió los ojos y me miró, perpleja. Yo le sonreí. Creo que le inyecté medio gramo, en empujaditas leves. Ella hizo caras y risitas y yo sentí celos. Nunca se portó así con mis orgasmos. Luego se levantó y comenzó a saltar por toda la casa. Puso el estéreo a todo volumen y a mí no me importó que despertara a Augusto. Yo reí con ella. Hace días que no la veo. Se fue a paseo, creo que a San Agustín, con una manada de gringos. Espero que no vuelva, que se muera o que reciba ya su merecido. Yo he terminado sexto con todos los honores. Leo cómics y espero, con mi hijo, una mejor época. Este fue el capítulo número 32 de Literatus, el cual estuvo dedicado a Andrés Caicedo y en el cual se leyó su cuento Maternidad. Recuerde que todavía me quedan cupos para el taller de escritura, que va a ser de cuentos y en el cual vamos a ver punto de vista, narrador, tipos de estructuras, aperturas, cierres y cómo construir personajes. Entonces, si usted está interesado, acuérdese que me puede escribir a mi correo que es federico.baraya@gmail.com y ahí le termino de enviar toda la información. Si ya está por acá, mi recomendación de siempre es que me deje un comentario en Spotify o que me busque por Twitter o Instagram donde pongo más contenido y podemos seguir hablando. Nos oímos en un próximo capítulo con más autores y autoras que a mí en lo personal me huelen la cabeza y que espero que ustedes también.